Ahora, ¿no? Generalmente es teoría, jóvenes, ¿no? Esto está en los documentos que se le había pasado anteriormente, incluso en ese I1, ¿no? Tenemos un documento donde indica, por ejemplo, esto acá, digamos, ¿no? Nosotros vamos atrás. Ya. Tenemos un documento donde nos indica las labores. Bueno, esto igual se lo compartí, creo. Ya está, ¿no? Por si lo... El ingeniero de componente, dice, ¿no? Y buscamos nosotros el ingeniero de componente de estas partes acá, digamos, ¿no? Dice que su rol es analizar una clase, analizar un paquete, digamos, ¿no? Veamos que hay un ingeniero de componente, más adelante nos vamos a volver a topar con el ingeniero de componente, diseñar una clase, ¿no? Y diseñar un subsistema. Y luego de seguro nos vamos a encontrar nuevamente el de componente y aquí se implementar una clase, ¿no? Implementar un subsistema y realizar prueba de unidad. Y tenemos, sí, el ingeniero de componente que implementar unas pruebas. Lo único aquí tedioso, ¿no? Es el saber interpretar. Pasa que una cosa es que su documento no pasa y otra cosa es su examen, ¿no? Pero veamos. El ingeniero de componente está en todos los flujos, excepto en el de captura de requisitos, ¿no? Él solo está en análisis para adelante, ¿no? En la captura de requisitos no lo tenemos, digamos, ¿no? Entonces, él, para comenzar, dice que analiza una clase y analiza un paquete, ¿no? Analiza una clase. Entonces, aquí tenemos entre el inciso A, B y C, tenemos A que dice analiza una clase y C que dice analiza una clase, ¿no? Ya. Después B no dice nada, solo dice diseña, ¿no? Veamos en el aspecto de diseño, que sería el siguiente, que el ingeniero diseña una clase, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene A, dice analizar una clase, implementar prueba. Aún no estamos ahí, pero analizar una clase, diseñar una clase, dice, ¿no? Ahí estaría, ¿no? El ingeniero componente. Y como tercer punto, en el de implementación, de seguro está integrar un sistema, ¿no? Implementar un subsistema, implementar una clase, ¿no? No, aquí, por ejemplo, el integrador del sistema dice que integra el sistema, así que por ende la C estaría fuera de esta respuesta, digamos, ¿no? Que sea la respuesta correcta. Y aquí en el A, entonces analiza una clase y seguro está por aquí, implementa una clase, ¿no? Implementa una clase e implementa pruebas, digamos, ¿no? Y implementa pruebas. Cuando vamos al test de pruebas, ¿no? Ahí está, implementa una prueba. Entonces, el inciso A contiene las responsabilidades, digamos, no todas, digamos, ¿no? No todas, pero sí las que sí son ciertas, digamos, ¿no? Porque el C, para empezar, por ejemplo, el C, el integrar un sistema no es parte del ingeniero de componentes, ¿no? Y veamos qué pasa con la B. Si bien diseñar una clase es algo de ello, diseñar un subsistema también. ¿No? Diseñar un subsistema también es parte de él, pero vamos en la parte de implementar, digamos, ¿no? Estamos en la implementación, implementar una clase, perdón, implementar una clase, dice, ¿no? Implementar una clase está igual entre su función. Aquí entonces nosotros no entramos en una dificultad, pues, ¿no? De cuál de los dos es, digamos, ¿no? Ese es el pequeño problema a veces. Y uno tiene que decirle, pues, ¿no? Ingeniera, por ejemplo, esto A y B son correctos, digamos, ¿no? Porque si nos basamos en su documento que ellos mismos nos han presentado al momento de estudiar para este examen,
¿no? Dice que el ingeniero componente viene a diseñar una clase y diseñar un subsistema, digamos, ¿no? Otra cosa sería que diga el ingeniero componente es responsable en, digamos, ¿no? Que nos especifique un orden, digamos, ¿no? Flujo análisis, flujo diseño y flujo implementación y flujo prueba, pero ni uno de estos sigue una secuencia porque son tres y en realidad el ingeniero componente está en 4 lugares, digamos, ¿no? De los 5 que hay. Entonces aquí la verdad es que hay una ambigüedad, digamos, ¿no? Ambos incisos son correctos, cualquiera de los dos, pero sabemos que el sistema solo evalúa un inciso, porque vemos que es de selección única, no es de selección múltiple como otros. Ya, entonces ahí tenemos una complejidad, ¿no? Cosas que ustedes traten de sacarle todas las capturas posibles al examen porque de seguro va a haber, digamos, ¿no? Si es que ya hubo esta vez, va a haber, se va a repetir, incluso puede ser que utilicen las similares preguntas, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí una ambigüedad, como le dije, ¿no? Una ambigüedad, como le dije. Pasaremos a la siguiente, ¿no? Nuevamente, Ricardo, debemos tratar de sacarle captura a todas las preguntas para tener un mayor respaldo, ¿no? ¿Qué pasa? Que de los docentes es primera vez que toman este tipo de exámenes, ¿no? De este tipo de exámenes. Ya, ya. Dice en la fase de transición del PUT, dice, ¿no? La tarea que se realizan, y esto igual está en la documentación, ¿no? Si nos vamos acá en las transiciones, ¿no? Tenemos la transición, la fase de transición, ¿no? Que es la última, donde en realidad se realizan más, digamos, lo que sería requisito ya no ya no hay nada, digamos. Análisis por si hay algún caso que hubiese que analizar, pero es mínimo su participación, digamos, ¿no? De diseño también es mínimo su participación. Es lo último de la implementación y netamente pruebas, digamos, ¿no? Esa es la fase de transición, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan en la fase de transición del PUT, dice, ¿no? ¿Qué tareas se realizan? Digamos, ¿no? Y vemos como inciso A, dice, se implementan los requisitos funcionales, dice, ¿no? Y si ustedes saben cuál es la diferencia de los requisitos funcionales y no funcionales, por ejemplo, ¿saben cuál es lo funcional y cuáles son los no funcionales? No, ya bueno. Los no funcionales, jóvenes, son aquellos que dicen seguridad, ¿no? Accesibilidad, no me acuerdo la palabra, pero es el sinónimo de que sea rápido, que tenga una interfaz atractiva y sencilla, digamos, ¿no? Y respecto también a la veracidad de datos. Son contextos en realidad de seguridad que ustedes desarrollen, digamos, ¿no? Un software rápido, de interfaz sencilla, digamos, ¿no? Esas son las no funcionales. No, no, o sea, no funcionan en el sistema que ustedes realizan. Y las funcionales prácticamente son los casos de uso, ¿no? Los requisitos funcionales son aquellos requisitos que necesita el cliente, ¿no? Realizar en el sistema, ¿no? Como su nombre dice, funciones, digamos, ¿no? Funciones. Ellos necesitan la funcionalidad de reporte, de registrar
administrador, de registrar un cliente, un técnico, la de registrar pedidos, digamos, ¿no? Solicitudes, etcétera, 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 ¿no? Tenemos eso de ahí, ¿no? Entonces, cuando dice implementan los requisitos funcionales, está hablando de implementar, digamos, los casos de uso. Y bueno, tiene razón, digamos, ¿no? Si vemos en la transición, está en el flujo de trabajo de implementación, o sea, no es su principal, digamos, porque la implementación se hace en la construcción, ¿no? Y ya cuando se pasa a la transición donde se realizan las pruebas, si hay algunas cosas que implementar leve, se van implementando mientras ya se realizan las pruebas, digamos, ¿no? Mientras ya se van realizando las pruebas, ¿no? Ya se puede implementar lo último, digamos, ¿no? O sea, mientras hacemos pruebas de registro de administrador, de técnico, de pedido, de cliente, etcétera, mientras hacemos pruebas de que registre bien, se creen bien todo, entonces vamos implementando las funcionalidades de reporte, digamos, ¿no? Porque es lo último que casi dejamos los reportes, digamos, ¿no? Ya mientras hacemos pruebas las otras funciones, vayamos, vayamos implementando la función de reporte, que es lo último, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Ahí está para ganar tiempo en realidad. Entonces, la A, digamos, vendría a ser, digamos, la respuesta, digamos, ¿no? Porque es donde implementa. La B dice completar los artefactos del proyecto, ¿no? En cuanto a artefactos, estamos manejando en lo que es los requisitos y los análisis, digamos, ¿no? Estamos por ahí. Entonces, aquí no toca nada, digamos, ¿no? Sobre requisitos. Implementación de la arquitectura, digamos, ¿no? En realidad eso es lo primero, digamos, ¿no? Es lo primero que nosotros hacemos es implementar la arquitectura, ¿no? Y entonces, si hablamos de implementación, eso se realizó en la etapa de elaboración, lo que es la implementación de la arquitectura. Porque es lo primero que se hace, digamos, ¿no? Es lo primero que se hace, ¿no? En realidad aquí una de las respuestas más correctas sobre la transición, digamos, ¿no? Sería sobre las pruebas, realización de pruebas, digamos, ¿no? Pero ni un inciso especifica sobre las pruebas. Y el que más se acerca hacia las tareas, hacia lo que representa la transición, que es esta línea de acá, es lo que es la implementación de requisitos funcionales. Porque la implementación de la arquitectura viene antes de la implementación de las funcionalidades, digamos, ¿no? Porque primero hemos definido una arquitectura, ¿no? Y primero se va a implementar la estructura base de la arquitectura. Por ejemplo, si programamos en Laravel, con un new project Laravel, digamos, ¿no? Ya estamos implementando la arquitectura, digamos, ¿no? La base con la cual vamos a trabajar, digamos, ¿no? Ya vamos a ir preparándolo, ajustándolo a nuestra manera, copiando todos los archivos CSS, JavaScript que vamos a ocupar, componentes visuales, digamos, ¿no? Un access de colores, de imágenes, digamos, ¿no? De recursos. Vamos a ir ya haciendo, digamos, ¿no? O sea, preparando nuestra arquitectura de trabajo, ¿no? Pero ya eso pasaría en la fase de elaboración, que es lo primero que se va a ir haciendo, digamos, ¿no? Pero no en la de transición, ¿no? No en la de transición. Entonces, la A, el inciso A es la que más se acerca a la respuesta deseada, digamos, ¿no? Deseada de esto. Las preguntas son un poco muy ambiguas, carecen ¿no? De un típico pregunta ¿cuántos años tenés? O Pedro ¿cuántos años tiene? Digamos, ¿no? Directo. Sino que está interpretación, la verdad, y eso lo complica mucho, ¿no? Lo complica que no logramos interpretarlo. No logramos interpretarlo. Pasamos al siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre metodología ágil y tradicional, digamos, no? Si mal no recuerdo, creo que lo mencioné al inicio de la ayudantía, cuando tocábamos que aquí vamos a ver la metodología ágil, aunque no hay metodología como tal, ¿no? Pero los autores, algunos lo llaman metodología, otros le llaman framework, digamos, ¿no? Marco de trabajo, digamos, ¿no? Marco de trabajo. Entonces, entre una de las muchas diferencias, porque esto tiene mucha diferencia, por ejemplo, ¿no?
Una podemos decir que la tradicional es antigua, desfasada, digamos, ¿no? Y la ágil es nueva, actualizada, digamos, ¿no? Por decirlo así. Como otra diferencia tenemos que el ágil está orientado, ¿no? a compartir, digamos, cada fase, ¿no? del proyecto o cada iteración del proyecto, o en este caso Sprint, como lo llama la metodología, bueno, el framework de Scrum, el cliente interactúa con los programadores, pues, ¿no? O sea, ve cómo va progresando de a poco, digamos, ¿no? Cómo va progresando de a poco. Mediante la tradicional, el cliente, desde que dejó su lista de requisitos y dijo, esto es lo que quiero y ya no voy a aumentar más, si aumento me cobran más caro, desde ese día que dijo eso y firmó, no lo ve más a las personas hasta que finaliza el desarrollo y la empresa o el ingeniero agarra y le dice, aquí está su CD, aquí está el manual de usuario, ¿no? Aquí están las credenciales, digamos, ¿no? Y algunas librerías si es que se necesita, ¿no? Aquí está todo en un CD, está. Pasa, se lo instalo, dónde está su computadora, dónde está su servidor, se lo instalo, ahí está, y recién el usuario, pero este color no me gusta, pero estos iconos nada que ver, pero esto acá no me gusta, que esto debería estar a la izquierda, no a la derecha, esto debe ser más grande porque uno no lo ve, ¿no? Debería tener palabras a imprimir, no un icono de impresora chiquingo que ni lo veo, digamos, ¿no? Comienza a quejarse de lo visual, lo primero, digamos, ¿no? Después va con el uso del tiempo, una semana, 2 semanas, agarra y dice, pero mire, esto no me gusta, yo no quiero que este campo sea obligatorio, es opcional, porque no todos los usuarios me van a dar su teléfono, es opcional, lo que yo sí o sí manejo es correo, pero aquí me está obligando que yo le pongo el teléfono, no me gusta, eh, y eso, ¿no? O sea, esa es otra diferencia entre la metodología ágil y tradicional. La metodología ágil, digamos, ¿no? Como su nombre lo dice, trata de implementar de que se realice un proyecto, porque esta metodología, jóvenes, no solo está enfocada en el área del software, ¿no? Especialmente las ágiles, ¿no? Se toma también en cuenta en empresa, tanto en la parte administrativa, digamos, ¿no? Trata de que se cree una convivencia, digamos, ¿no? Entre el equipo, ¿no? Y haya una comunicación fluida. También trata que el proyecto, ¿no? avance de manera paralela, digamos, ¿no? Líneas, o sea, módulos independientes prácticamente, porque cuando ustedes hacen el sprint, digamos, ¿no? Escogen las funcionalidades que trabajan juntos, pues, ¿no? Y bueno, y la comienzan a hacer eso en su primer sprint, digamos, ¿no? Y ¡zas! Acaban una línea. Es como que en el proyecto lo dividieran en 4 o 5 líneas, ¿no? 5 módulos diferentes y comienza a implementar y el uso. No, o sea, lo hace más rápido, más productivo, digamos, ¿no? Más productivo. Sin embargo, la tradicional pasa de un flujo hacia otro flujo, digamos, pese a que tiene, digamos, una retroalimentación, pero no es, digamos, no es ¿cómo decirlo? No es su naturaleza hacer eso. Una vez que tiene la captura de requisitos, pasa al análisis, ya no se debería ver casi nada de requisitos, pesa unos toques, digamos, ¿no? Se analiza todo, se pasa al diseño. Se diseña todo cómo debe estar, implementación. Y prueba. Y nuevamente aquí es el problema. Recién el usuario final, cuando él lo ve, cuando hacen las pruebas, digamos, ¿no? Cuando hace la fase de la prueba, jóvenes. Ahí es cuando lo ve, porque cuando está en plena implementación de código del usuario, ni sabe qué está pasando, digamos, ¿no? El cliente. No tiene cómo él haga prueba, digamos, ¿no? Sin embargo, en la metodología ágil se lo hace un módulo total independiente y le dice, mire, ya lo subimos a tal dominio que es de nuestra prueba, vaya probándolo del sistema web, y él comienza a dar sus opiniones, pues no me gusta estos colores y este otro color, cosa que se hace Susana y en el próximo sprint ya se lo toma en cuenta de base y ya se comienza con esos colores, con esos iconos, esas sugerencias, ¿no? Y lo hace más rápido, por eso es el nombre ágil, digamos, ¿no? Es como si fuera por prototipo. Mira, aquí está el primer prototipo, tiene registrar usuario, registrar cliente y registrar técnico. ¿Cómo le va? ¿Está bien? ¿Le parece bien? ¿No? Lo hace más rápido, digamos, ¿no? Porque deshacer un código final y retroceder hacia atrás es costoso en cuestión de tiempo. Es muy costoso, digamos, ¿no?
muy costoso. O sea, tenés 100 páginas y que a las 100 tenés que cambiarle cosas, es muy, muy costoso. Pudiendo haberle comenzado diciendo, mira, así van a ser las pantallas así tal como está acá, digamos, ¿no? Con el primer prototipo, él dice, me gusta, no me gusta, no me gusta esto, me gustaría que pongan esto. Cosas que lo hace más ágil ese tipo de ritmo de trabajo, ¿no? Y así hay más diferencia, digamos, ¿no? Más diferencia. Y veamos cuáles de los incisos se acercan más, digamos, ¿no? A lo que hemos hablado. Dice el inciso A, seguido por el entorno de desarrollo en el proceso y menos controlado, digamos, ¿no? Eh, falta que especifique de qué parte es el control, digamos, ¿no? El tradicional tiene menor control del cliente porque el cliente da su requisito y después solo ve el producto final, digamos, o sea, él no tiene control. Sin embargo, en la metodología ágil, como ustedes ven, el cliente tiene control de cada sprint, digamos, ¿no? Él finaliza y dice, sí, está bien, no, está bien, digamos, ¿no? Y lo vuelven a poner al product, ¿no? Al product. Ya. Si habla sobre el control que tiene el cliente, digamos, tendría la razón que es una de las diferencias que hay entre ambos, digamos, ¿no? Veamos el inciso B. No existe un contrato tradicional y es bastante flexible, digamos, ¿no? Un contrato, dice tradicional, en realidad no tiene que ver, digamos, ¿no? El contrato es único en ambos, digamos, ¿no? Quizás sea diferente, pero eso no es la característica diferente, sino que actualmente ya los contratos son diferentes, pues, ¿no? A la anteriormente. Están preparados para cambios durante el proyecto y están basados en normas estandarizadas, digamos, ¿no? Y esto es lo que íbamos diciendo, digamos, ¿no? O sea, esta metodología ágil está preparada para recibir cambios mientras se lo va haciendo el proyecto. O sea, uno hace un prototipo y el cliente dice, me gustó, no me gustó esto, por favor cámbielo, y a ratingo lo cambian, digamos, ¿no? No cuesta mucho. En realidad está orientado a eso, pues, ¿no? A que el cliente lo controle y diga que esto no y esto sí, y se haga así, mientras se va desarrollando. Sin embargo, en el tradicional, el cliente no lo ve hasta que se le entrega el producto final. Y él recién dice esto, y obviamente la empresa va a decir, no, una empresa seria va a agarrar y en su mayoría de su posibilidad la empresa va a decir lo siguiente: usted me firmó un contrato así, ¿no? Y usted lo firmó acá, así que este es su producto final. Si no le gusta, tiene que contratar un servicio aparte de nosotros que le incluiría un costo adicional, digamos, ¿no? Eso le diría, ¿no? Eso pasaría. Tenemos un ratingo, por favor. Retornando. Eh, Como podemos ver, ¿no? O bueno, podemos notar debido a lo que hemos hablado sobre las diferencias, y no son diferencias oficiales, sino que es lo que uno ya sabe por el hecho de que ya lo ha usado las dos metodologías, digamos, ¿no? En este caso, el inciso C es la que más se acerca a hacer la diferencia más clara, digamos, ¿no? Que uno sí está preparado para soportar cambios en el proyecto, ¿no? O sea, ahí les faltó así la palabra, durante la implementación del proyecto, ¿no? Ya, pero esa es la diferencia. El ágil sí soporta eso, está especificado para eso, digamos, ¿no? Para eso. Y eso es su boom, con lo cual hace rápido los proyectos, culminan de manera rápida, con sprint de 2 semanas cada uno, ¿no? Pónganlo así, un sprint de 2 semanas, con 5 sprint máximo, son 10 semanas, son 2 meses y medio, digamos, ¿no? 2 meses y medio. Sin embargo, el tradicional demora a 6 meses, digamos, ¿no? Un mes por cada etapa, y eso que de la implementación y en el diseño se tarda aproximadamente mes y medio o 2 meses, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran desventaja y en la prueba más, entonces consume demasiado tiempo lo que es las metodologías tradicionales, ¿no? Y además que el problema que qué pasa si al usuario final no le gustó su producto final, ¿no? Y entran en la controversia de tenés que responderme que eso es daño y perjuicio, que yo te lo
que yo lo necesitaba para ahora, pero este sistema no cumple con mis funcionalidades que yo te especifiqué, que esto otro me estás perjudicando. Hay varios tipos de demanda, pues, ¿no? En el sistema. Pero bueno, el inciso C vendría a ser la respuesta, digamos, ¿no? Que más se acerca a esta. Ya. Los procesos de negocio automatizado para una empresa, digamos, ¿no? Lo que se necesita son exposiciones que ustedes han hecho anteriormente, ¿no? Y ustedes estudiaron qué significa cada uno de estos, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a agrandarlo porque necesitamos leer. Ya. Proceso de negocio automatizado en una empresa, dice, necesitan. O sea, una empresa, está hablando sobre una empresa normal que funciona de la manera tradicional, todo a papel, ¿no? Todo a papel, todo a libros, digamos, ¿no? Pero necesita automatizarse, digamos, ¿no? Y para poder automatizarse una empresa, aunque no nos especifica qué tipo de empresa, porque algunos de estos títulos van orientados a un tipo de empresa, digamos, ¿no? ¿Qué necesitarían? Dice, ¿no? ¿Qué necesitan para que un negocio, dice, ¿no? Un proceso de negocio sea automatizado, digamos, ¿no? Sea automatizado. ¿Ya? Por ejemplo, el ERP está presente, digamos, ¿no? En los tres incisos que hay, digamos, ¿no? En los tres incisos que hay. ¿Ustedes saben qué es un ERP? ¿Cuál es su abreviación? Ya, un ERP, sistema de planificación de recursos, ¿no? Empresariales. Planificación de recursos empresariales, ¿no? Uno de los productos más completos, se podría decir, ¿no? Porque tiene diferentes módulos grandes, digamos, ¿no? Finanzas, proveedores, ¿no? Estrategia de empresa, todo viene en un ERP, digamos, ¿no? Es el más grande, o sea, una empresa necesita un ERP, digamos, ¿no? No ocupará tal vez todos los modelos, pero es el que obviamente un ERP se ajusta a la mayoría de las empresas en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Pasemos a ver al inciso A, donde dice SAP. Ustedes conocen qué es SAP. No han expuesto qué es SAP. Hola. Pueden escribir también, si es que... Eh, el SAT es uno similar, digamos, ¿no? Al ERP, digamos, ¿no? Es uno similar al ERP, ¿no? Ustedes saben que a veces cuando sale un tipo de, así como los lenguajes de modelado como el UML, sale un competidor, un C4, digamos, ¿no? O C4, digamos, ¿no? Es un C4, ¿no? Ya, entonces, el SAT es un similar, digamos, ¿no? Es la competencia de ERP, ya, bueno, es un sistema de aplicación, digamos, ¿no? Orientado al proceso, ¿no? Orientado al proceso, ¿no? A los procesos. Vamos por ahí entonces, digamos, ¿no? Después tenemos un BPM, digamos, ¿no? Un BPM,
que esto, a ver si mal no recuerdo la memoria, vamos a tener que leer un poco. BPM. ¿Qué es un BPM? Esta sí la... Veamos, dice, solo se puede mejorar. ¿Qué es un BPM? BPM, definición de aplicación para su negocio. BPM es la abreviatura, dice Business Process Manager, que significa gestión de proceso de negocio, ¿no? Está enfocado en el manejo adaptable, desarrollo con el fin de sistematizar y facilitar los procesos individuales de negocio complejos, dentro y fuera de la empresa. Tiene como objetivo traer a colocación la información revelada sobre todos los procesos. Se ejecutan de manera que se puedan hacer mejoras para que todos los procesos puedan manejar, permitiendo una mejor toma de decisión y visión de negocio como un todo, ¿no? Al parecer es otro sistema, digamos, ¿no? Que maneja procesos, ¿no? Que administra procesos, pero no solo los procesos dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. Debe tener integraciones, digamos, ¿no? Integraciones. Pero es más igual similar al ERP, digamos, ¿no? O sea, bueno, es una competencia, digamos, ¿no? Del más conocido ERP, que es el que más conocemos, pues, ¿no? El ERP. Por cuarto, en el inciso A tenemos workflow. ¿Alguien conoce qué es un workflow? Este sí lo deben conocer, se habla constantemente de un workflow. ¿O no lo conoce? Pueden escribir qué es un workflow. Es un seguimiento de tareas, ¿no? Es un seguimiento de tareas, no un flujo, digamos, ¿no? De trabajo. No es un flujo de trabajo. Mayormente es para seguir, digamos, ¿no? Hacer seguimiento. Y las empresas necesitan usualmente, digamos, ¿no? Cuando tienen varios departamentos, digamos, ¿no? De recursos humanos, al departamento, al DAF, digamos, ¿no? Al departamento de finanzas, después al departamento de contabilidad, digamos, ¿no? Auditoría interna, legal, ¿no? Asesoría legal, digamos, ¿no? Suministro, digamos, ¿no? Mantenimiento y luego está el de activos fijos, digamos, ¿no? Una empresa grande y varios documentos visitan diferentes oficinas, digamos, ¿no? O sea, tienen ya un workflow, digamos, ¿no? Tienen un flujo de trabajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere dar de baja, digamos, un activo, digamos, ¿no? Se incluye activo fijo, y si activo fijo dice que aún eso no ha finalizado su vida, manda de mantenimiento a que ejecute un presupuesto para el mantenimiento, ¿no? Estamos hablando de equipos tal vez caros, como el de un ascensor, digamos, ¿no? Por decirlo así. El ascensor, el de mantenimiento hace su solicitud, o sea, tiene técnico de mantenimiento de todo tipo y dice, no, esta pesa del ascensor necesita esto, esta pieza, esta otra pieza, y si es que no sirve, hay que comprarla, mejor comprarla, ¿no? Entonces agarra y hace un informe, ¿no? Un informe del informe que le dio activo fijo, digamos, ¿no? Y agarra y dice, se solicita comprar esta pieza, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene reparación, ellos no lo pueden reparar, necesitan comprarla. Entonces manda, digamos, a suministro, ¿no? Suministro agarra y dice, ¿no? Bueno, vamos a consultar las tiendas, diferentes tiendas que hay, va la típica, digamos, ¿no? 3 lugares cuando sobrepasa los 20.000 bolivianos, 3 lugares, 3 proformas, la proforma más barata, a ella la tienen que comprar, digamos, ¿no? Así funcionan las cuestiones públicas. Entonces, una vez que ya tiene la proforma con la cual la van a comprar, llena todo un formulario de especificaciones técnicas, más la proforma y lo sube
al departamento de finanzas, digamos, ¿no? Para la compra. El departamento de finanzas lo lee, solo recibe y lo manda a contabilidad, digamos, ¿no? Para ver si es que hay de dónde ejecutar, digamos, ¿no? ¿Qué cuenta? Si no hay, hay que hacer aparecer plata de alguna u otro lado. Tantas cuentas que se manejan para diferentes, digamos, ¿no? Entonces hacen movimiento de cuenta y cuando hacen movimiento de cuenta necesitan que el de legal lo apruebe, que haga un informe legal que por qué se está moviendo de la cuenta A a la cuenta B, con qué objetivo, que, todo para que respalde legalmente, ¿no? De ahí vuelve ya con un aprobado, hay fondo, se lo pasa al DAF, el DAF lo aprueba, firma y eso otra vez ya se va hacia atrás hasta el suministro para que el suministro pueda sacar el cheque y con el cheque se va a comprar el y luego se lo da el de mantenimiento lo arregla, luego lo registra el de activo diciendo que ya funciona y listo, digamos, ¿no? Así es como funciona. Entonces, la manera tradicional de que llevar un papel acá y llevar al otro y que una persona vaya y que se pierda el papel y que esto otro y lo otro, entonces por eso existe el seguimiento de trabajo, digamos, ¿no? El workflow que trata el seguimiento de proceso, digamos, ¿no? Orientado a documentos, digamos, ¿no? Orientado a eso. Entonces vemos que en el inciso A tiene varios, digamos, ¿no? Varios sistemas que son orientados, digamos, a procesos, digamos, ¿no? A la empresa, digamos, ¿no? A procesos de la empresa. Todo tipo de procesos, sí, ¿no? O sea, no solo uno, digamos, ¿no? Tenemos el inciso B que es similar, solo tiene un CRM, que el CRM va más que todo para el análisis del cliente, o sea, es para una empresa que necesita analizar a sus clientes, así como Tigo y Viva, digamos, ¿no? Tigo y Viva hacen unos análisis de datos en su sistema. Es un sistema que tal vez carece de interfaz gráfica para nosotros, los clientes, pero es un sistema que procesa en segundo plano, digamos, ¿no? Y tal vez tiene una interfaz gráfica, pero es para el lado de la empresa, nada más, no es para nosotros, ¿no? Detecta que Ronaldo se carga 100 bolivianos a la semana, ¿no? Gasta 90 bolivianos de crédito en puras llamadas, digamos, ¿no? Solo llamadas, digamos, ¿no? No gasta en comprarse mega, digamos, ¿no? Pura llamada. Entonces agarra un call center, se le pasa esa información. Ronaldo Rivero gasta 400 bolivianos mensual en solo llamada, digamos, ¿no? Entonces el call center ve bajo eso y bajo ese reporte que le dio el CRM, ¿no? En datos bruscos, él busca tal vez le puede convenir, interesar una promoción, digamos, ¿no? Ser postpago, ¿no? Ser postpago, digamos, ¿no? Le ofrecemos un paquete de 400 bolivianos mensual, le ponemos 7 gigas de mega, 7 gigas de navegación, digamos, ¿no? A su celular. Entonces, belleza, a mí me conviene, porque de todos modos gasto 400 bolivianos de llamadas sin tener navegación, un adicional de navegación, digamos, ¿no? Que solo aprovecho cuando tengo los wifi en la oficina o en las casas, digamos, ¿no? O tal vez, si no me interesa, digamos, ¿no? Me puedan ofertar, ¿qué le parece tener el nuevo P40, digamos, ¿no? Con tan solo un paquete de 500 bolivianos mensual durante 2 años, digamos, ¿no? O sea, yo que gasto 400 bolivianos mensual, aumentar 100 pesos para que me den un celular nuevo, digamos, ¿no? Y que seguro 2 años voy a seguir gastando el mismo monto de llamada, digamos, ¿no? Entonces me conviene, pues, ¿no? Me conviene, digamos, ¿no? Y ellos ¿para qué lo hacen la empresa? Obviamente para tener a nosotros fiel así, digamos, ¿no? Enganchado a ellos, digamos, ¿no? Y que no venga otra empresa en tel y diga, ¿sabes qué? Mira, Ronaldo, vení, te vamos a dar más barato, digamos, ¿no? Aquí es más barato, aquí es 50 centavos el minuto y no como Tigo que es a 70 centavos el minuto, digamos, ¿no? Entonces ya, en realidad, pero es un análisis del cliente, digamos, ¿no? O sea, la empresa tiene un sistema que hace análisis al cliente, digamos, ¿no? Ya. Y vemos que el de abajo, el inciso C tiene un MRP que es un subfunción del ERP, digamos, ¿no? Eh, en pocas palabras, la verdad, entre A y C estaría la respuesta, digamos, ¿no? La respuesta. Del hecho que el B lo descarto por el CRM, digamos, ¿no? Que
que si estamos hablando del proceso de negocio, digamos, ¿no? De la empresa, el CRM ya no va más por ahí, digamos, ¿no? El CRM es más comercial, digamos, cuando alguien vende producto, ¿no? Y no estamos hablando sobre producto, al parecer. Tampoco se especifica. Simplemente dice que de los procesos de negocio que uno tiene, lo quiere automatizar. Con un ERP lo automatizar lo que es recursos humanos y todo, finanzas, sistemas locales, ¿no? Con un SAP también. Con un BPM también, más que todo en los procesos financieros. Y con un workflow, hacer los seguimientos de los procesos mediante documentos, digamos, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Entonces, el inciso A es el que más se apega, ¿no? El más se apega a la respuesta correcta, digamos, ¿no? Aquí yo veo también una ambigüedad, digamos, entre A y C. Y lo bueno sería guardar la captura y, bueno, ver qué pasa con el docente cuando uno cree que la respuesta fue marcada incorrecta de manera injusta, digamos, ¿no? Pasamos al siguiente. Dice elaborar una lista de los artefactos que entrega Scrum, dice, ¿no? Por cada sprint, digamos, ¿no? Y explique la diferencia entre la pila de producto y la pila de sprint, digamos, ¿no? Entre los artefactos, digamos, lo, hemos hecho un modelito, se lo he pasado, está completo, ¿no? Lo que sí no recuerdo en qué lado lo puse. Sistema de información 2 Scrum. Acá está. ¿No? Aquí tenemos nuestro guía que más adelante lo vamos a ocupar. Bueno, lo ocuparemos para especificar una vez el punto 2 de esa pregunta, ¿no? Entre la pila de producto y la pila de sprint, digamos, ¿no? Lo he eso comentado en su debido tiempo, cuando hemos avanzado esto acá, ¿no? Y lo he recalcado cuando hemos visto el diagrama, digamos, ¿no? Un product backlog contra un sprint backlog, digamos, ¿no? O sea, una pila de productos, ¿no? Contra una pila de sprint. ¿Cuál era la diferencia? Ya me olvidé, creo. Alguien de aquí está presente, voy a tratar de reconocer quiénes son los que se me conectan. Solo me recuerdo de Nina y Liz Cáceres y Mauricio Velasco y Ripa, de Lujo y Taboada, ¿no? Me imagino que ellos tal vez ya tienen alguna idea sobre la diferencia que hay, digamos, ¿no? Ambos ¿qué son, no? Ambos son fichas, digamos, ¿no? Es una lista de fichas, ¿no? De funcionalidades, digamos, ¿no? De funcionalidades. Ambos son pila, como dicen, ¿no? Son pila de funcionalidades. Pero el Product Backlog es la pila general, digamos, de funcionalidades, la cual se ha obtenido a través de serias entrevistas, o bueno, pero de un ciclo de entrevistas con el Product Owner, ¿no? O con el cliente, ¿no? Con el cliente. Sin embargo, una pila de sprint, digamos, ¿no? Es una pila de funcionalidades que se van a implementar en un ciclo del Scrum, digamos, ¿no? O sea, un ciclo es un sprint, digamos, ¿no? Del Scrum, ¿no? O sea, es simplemente de tu lista de 50 funcionalidades a implementar que quiere el usuario, el cliente, el product owner. Pues sí, en este primer sprint, 5, estos 5 acá, y ese es tu sprint, digamos, ¿no? Tu pila de sprint. Esa es simplemente la diferencia que hay entre estos dos, no hay más. Ambos sí son una pila, ambos son una pila de funcionalidades, digamos, ambos son una pila de funcionalidades que lo dio el product owner, el cliente. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es la pila general de todos los productos y otra es la pila segmentada para este ciclo de implementación, que es el sprint, digamos, ¿no? Para el ciclo de implementación, que es el sprint. Nada más, es una preselección, digamos, ¿no? Para implementar no puedo decir primer ciclo porque constantemente son 5 ciclos, 6 ciclos, 4 ciclos, o sea, 4 sprints, 5 sprints, 6 sprints, ¿no? Pero la diferencia sería uno que es el general, digamos, ¿no? De todo, y el otro simplemente es una segmentación escogida, digamos, ¿no? Y si quieren poner algo más,
escogida gracias al Sprint Planning Meeting, digamos, ¿no? A la reunión del equipo que decide qué va a trabajar, digamos, ¿no? Si quieren aumentarle eso de ahí, ¿no? Esa es la diferencia más técnica que podemos encontrar, digamos, ¿no? O, bueno, mencionar en este caso. Ahora, si vamos, lo vamos a ver en pruebas, digamos, ¿no? Aquí tenemos nuestro Product Backlog que hemos hecho en la ayudantía, digamos, ¿no? Que simplemente comenzamos con las historias, digamos, ¿no? Ya, comenzamos con las historias, ¿no? Tenemos las historias que son a través, gracias de las entrevistas que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido. Después de eso viene, ¿no? La pila de productos, Product Backlog, donde ya está todo, ¿no? De manera general, digamos, ¿no? Una lista de funcionalidades, ¿no? De funcionalidades. En el primer sprint tenemos un Product Backlog opcional, les he explicado el por qué. Y tenemos el Sprint Planning, digamos, ¿no? El Sprint Planning, que es la planificación. Y por último tendríamos, ¿no? El Sprint Backlog, digamos, ¿no? Que nuevamente vemos las funcionalidades, pero más extendidas, pero siguen siendo las funcionalidades, ¿no? Porque aquí lo que, por ejemplo, ven, aquí dice del Product Backlog 01, dice, ¿no? De la funcionalidad 01, de la funcionalidad 01, y tenemos más de la funcionalidad 01, recién cambia la 02, ¿no? 02, 02, y solo dos funcionalidades está implementando acá. Solo que está desglosado, digamos, ¿no? Solo la única diferencia es que está desglosado, digamos, ¿no? Pero sigue siendo la misma, digamos, ¿no? La misma pila, digamos, ¿no? Solo que uno está en el contexto de lo que se va a trabajar y otro está en el contexto del tema general, digamos, ¿no? De la funcionalidad de general, digamos, como podemos observar, ¿no? Nada más. La columna de estimación de realizado, eso no hace la diferencia. Ustedes no pueden decir que el Product Backlog tiene una estimación y quién realizó la entrevista, digamos, ¿no? Sin embargo, el, el Sprint Backlog o la pila de Sprint no tiene eso, sin embargo, tiene fecha, horas de trabajo, no, digamos, no, eso no lo marca la diferencia, ¿no? La diferencia es que uno está en el contexto de que se va a realizar, se va a trabajar en ese ciclo de implementación y el otro es el general, digamos, ¿no? El general de este. Ahora, en cuanto a los artefactos, digamos, ¿no? Que tenemos prácticamente las historias, digamos, ¿no? Tenemos las historias, ¿no? Para hacer el Product Backlog, tenemos las historias como artefactos, digamos, ¿no? Ya ustedes le explican sobre la historia que con eso se genera, digamos, ¿no? La pila de productos. Donde está, a ver, la pregunta, nuevamente lo vamos a leer. Elaborar una lista de artefactos que entrega Scrum por cada sprint, digamos, ¿no? Y explicar la diferencia. Bueno, son dos preguntas totalmente diferentes, ¿no? Uno me dice, explique la diferencia entre estos dos tipos de pilas. El otro me dice los artefactos del sprint, digamos, ¿no? Y no del product backlog. Ya. Los artefactos del sprint lo hemos mencionado igual abajo cuando hemos implementado, ¿no? Ya. Tenemos, no le he puesto el título al parecer, eh, puntos, digamos, ¿no? Puntos en la cual nosotros detallamos el rendimiento, digamos, ¿no? Entonces comenzaríamos a detallar desde acá, digamos, ¿no? Desde acá tenemos una gráfica, digamos, ¿no? Una gráfica de subida y bajada, de desempeño, digamos, ¿no? Este es subida y este es bajada, digamos, ¿no? Le hemos explicado la identidad de qué trataba estos gráficos, ¿no? Después tenemos las descripciones, la conclusión, el sprint review, digamos, ¿no? Y el sprint retrospective, digamos, ¿no? Y con eso finalizaríamos la parte, digamos, ¿no? Del sprint, digamos, ¿no? Sin mencionar, digamos, la pila, el sprint backlog, porque eso ya está dentro del
pues, ¿no? De la segunda pregunta, digamos, ¿no? De la segunda pregunta. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo la lista que tiene un sprint, digamos, ¿no? Oficialmente un sprint, esto no entra, digamos, ¿no? ¿Dónde está? A ver, esto de acá de personal y roles, generalmente, que yo entienda y estoy seguro que esto es simplemente una prueba porque se necesita saber, ustedes rotan, digamos, ¿no? Ustedes como práctica, un sprint, alguien es el Scrum Master y otro es el Product Owner, ¿no? Y los demás son el equipo de desarrollo. El siguiente sprint combinan, digamos, ¿no? Otra ya es la persona, otra es otra persona, el equipo de desarrollo, ¿no? Y así, entonces ya necesita saber de qué sprint, digamos, por si acaso, quién fue el Scrum Master y si ese sprint está bien hecho. Si no está bien hecho, obviamente lo va a castigar el Scrum Master, ¿no? Por esa razón. Generalmente en una empresa el Scrum Master es uno solo, digamos, ¿no? Y es difícil que cambie, digamos, ¿no? Y si cambia tampoco es que se lo especifica en el sprint, digamos, ¿no? Tampoco se lo especifica en el sprint. Esto solo en este punto o este artefacto solo entró por el hecho de que es de aclaración nomás, ¿no? No es tan oficial, no aparece en el documento oficial de Scrum, esta parte acá, ¿no? Sin embargo, sí aparece el Product Backlog y el Sprint Backlog, digamos, ¿no? Si lo ven así, ¿no? Entra esto, pero bueno, habría que mencionarlo igual, digamos, a pesar que el enunciado ya lo menciona, digamos, ¿no? Pero lo mencionarían ustedes Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog, acá, digamos, ¿no? Sprint Backlog, y luego los otros puntos, ¿no? El bar down, el bar up, ¿no? El descripción del sprint, conclusión, sprint review y sprint retrospectiva, ¿no? Todo eso son las partes que tiene un sprint, digamos, ¿no? Oficialmente. Aunque sabemos que el Product Backlog dentro del sprint es opcional, digamos, ¿no? Es opcional. Nuevamente, esto, a pesar que está dentro de un sprint, es nuevamente la característica general, porque lo que pasa es que cuando uno toca dentro del sprint, pasa que el cliente puede ser que se hubiera olvidado, digamos, ¿no? Alguna funcionalidad, o se le ocurrió, porque a veces se le ocurren a los clientes al mes, digamos, ¿no? Al mes y medio se le ocurre, digamos, ideas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto no es que aquí se pone un nuevo diagrama pequeño, bueno, una grilla, digamos, ¿no? Con las funcionalidades y las historias, sino que se modifica en la central, digamos, ¿no? O sea, se asume que para hacer un Scrum tenemos pizarra, digamos, ¿no? O tenemos un software, una pizarra es un software, ¿no? Un software de pizarra. Lo anotamos ahí, lo modificamos, digamos, ¿no? Y cosa que todos lo vemos, digamos, ¿no? No es que aquí se anote, digamos, sino que aquí, en realidad, en la práctica, nosotros modificamos esto acá, digamos, ¿no? Esto acá. Modificamos esto acá. Ah, se aumentó uno, modificamos, le agregamos uno más, ¿no? Pero es eventual, o sea, no es que siempre aparezca, ¿no? Ya. Todo esto se lo voy a pasar, ¿no? Hacemos el siguiente. Que este es el más pesado y debo asumir que este es el que vale más, digamos, ¿no? Es el que más, vale más, digamos, ¿no? Y es el que más nos deberíamos de enfocar. Caso de estudio, dice, ¿no? Recursos humanos. ¿Lo han leído ustedes? Para los que no han leído, por favor, léanlo, porque ustedes me van a ayudar a hacer lo demás, ¿no? Ya.
A ver, estamos nuevamente conmigo. Dice, caso de estudios, recursos humanos, digamos, ¿no? Lo malo es eso, un recurso humano es amplio. Y yo, bueno, puedo asumir que nosotros no conocemos mucho sobre cómo funcionan recursos humanos, digamos, ¿no? Es enorme, digamos, ¿no? Y es muy dinámico, es muy dinámico. Por eso los sistemas grandes de ERP, digamos, han hecho, digamos, ¿no? Pero son estándares, digamos, no están estandarizados. Mayormente algunas empresas pequeñas se dedican a hacer muchas excepcionalidades, ¿no? Y no siguen un estándar. Pero dice, administra personal y planilla de sueldo. Más bien no lo está achicando. Dice, ¿no? Que solo es para administrar personal y planilla de sueldo. Dice, ¿no? Se tiene que generar una boleta de pago. Se debe tomar en cuenta el nivel salarial, ¿no? Y jerarquía de los empleados. Dice, ¿no? Hay jerarquía. O sea, hay jefe, su jefe, digamos, ¿no? Empleados. Para la jerarquía de los empleados para los ingresos, como ser sueldo básico, bono, hora extras y los descuentos por AFP, impuestos, faltas y otros, digamos, ¿no? Ya. Eh, Cuando nos dice administra personal, podemos tomarnos la osadía de decir un CRUD de administrar personal, digamos, ¿no? Ya. Planilla de sueldo, otro, digamos, ¿no? Pero dentro de planilla de sueldo hay varias funcionalidades, digamos, ¿no? Varias funcionalidades que, que, que primero, por ejemplo, sería la funcionalidad del sueldo de acuerdo a un nivel salarial, digamos, ¿no? Los niveles son totalmente aparte, digamos. Una empresa generalmente hace una escala de nivel, dice, ¿no? Del 1 al 15, 15 es el sueldo más bajo y 1 es el sueldo más alto, digamos, ¿no? Entonces estos niveles tienen un sueldo base, digamos, ¿no? Un sueldo base, todos los niveles tienen un sueldo base, ¿no? Como también tienen un requerimiento base, digamos, ¿no? Para estar en ese nivel. Por ejemplo, el nivel 15 puede ser cualquier persona que no tenga ni un documento. Si una persona tiene, por decir así, técnico medio, digamos, ¿no? Puede llegar a subir entre nivel 15 a nivel 11, digamos, ¿no? Con técnico, bueno, 15 pongámosle a 13 con técnico medio. Puede ser el 14 o el 13. Con técnico superior puede llegar a ser el 12, el 11 o el 10, digamos, ¿no? Tal vez tiene 2, 3 cartones técnicos superiores, entonces de acuerdo a eso va subiendo, digamos, ¿no? En la cantidad, ¿no? De ahí, si es licenciado, sube al nivel 9, digamos, ¿no? Y 8 hasta 7 siendo licenciado. Teniendo maestría, digamos, ¿no? 7, 6, 5, 4, digamos, y teniendo doctorado, 3, 2, 1, de acuerdo a la cantidad del nivel de doctorado, y obviamente más maestría, más diplomado y más cosas, digamos, ¿no? Lo pone entonces. Esos niveles tienen un sueldo fijo, digamos, ¿no? A veces cuando hacen cuando hacía antes el gobierno de Evo Morales, digamos, ¿no? Más cuando hacían los aumentos salariales, digamos, ¿no? 5% más, 10% más, 15% más, digamos, ¿no? Entonces, en estas empresas donde se ocupa el tema de niveles, se aumentaba en los niveles, digamos, ¿no? En los niveles aumentaba, digamos, ¿no? De un porcentaje. Entonces, el nivel mantiene un sueldo base, digamos, ¿no? No nos vamos ya a los requisitos, solo al área del sueldo, digamos. Tiene un sueldo base. Después de ese sueldo base, o sea, es una tabla en realidad, imagínense, es una tabla nomás, nivel, uno puede aumentar más niveles, puede modificar el monto de un nivel, digamos, ¿no? El precio base de un nivel. Eso es lo que quiero, que es una tabla, el nivel salarial. La jerarquía de empleado, es el organigrama, en pocas palabras. Usted tiene que ser capaz de hacer un organigrama, digamos, ¿no? Un organigrama donde un empleado va a estar casado a un nivel salarial y va a estar casado a un elemento del organigrama. Y eso simplemente es una tabla, digamos, ¿no? Puesto, digamos, nada más. Y esa tabla obviamente es recursiva, digamos, ¿no? Recursiva. Ya usted pone puesto desde jefe, subjefe, asesor, coordinador, este,
director de tal jefatura, director de otra jefatura, director de otra jefatura, luego empleados, empleado 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4, 5, 6, ¿no? Un organigrama. Ya, esa es otra funcionalidad, por ejemplo, ¿no? Para los ingresos, bueno, generalmente en la jerarquía no hay especificaciones salariales, pero en algunas sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, el jefe tiene un plus más, o sea, el jefe gana un adicional de 5.000 bolivianos más, aparte de su nivel, digamos, ¿no? Él está en un nivel 9 y es jefe, pero entonces eso hace que le aumente el salario, digamos, ¿no? Porque tiene más responsabilidades, digamos, ¿no? Ya, eso igual influye. Entonces es una tabla que dice el puesto de la jerarquía y el sueldo adicional, digamos, ¿no? Que recibe por estar en ese puesto, digamos, ¿no? Ya, para los ingresos, ¿no? Como puede ser sueldo básico, que ese ya va con el nivel salarial, digamos, ¿no? Es la base, ¿no? El bono ya es por algún reconocimiento, digamos, ¿no? Que puede haber en la empresa, horas extras tal vez, digamos, ¿no? Horas extras, ahí lo menciona. Y los descuentos también. La AFP, impuestos, faltas, digamos, así como hay bono, hay falta, digamos, ¿no? Y otro tipo de descuentos, bueno. Hay empresas que dice, se va a descontar a todos los trabajadores 50 bolivianos para apoyar la causa de la chiquitanía, digamos, ¿no? Comprar agua y todo eso. Ya. Entonces, una vez teniendo clara la figura de qué es lo que se pide, digamos, qué es lo que se trata ¿no? Tenemos el inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. En elaborar el producto o el product backlog, digamos, ¿no? No lo veo sensato explicar, aquí está el video donde lo hicimos, digamos, ¿no? Pero a grandes rasgos le voy a mencionar la, la historia que tendríamos del cliente, la funcionalidad en pocas palabras. Tenemos como primera funcionalidad nivel, o sea, funcionalidad o historia, necesitamos gestionar, digamos, nivel salarial, porque hace como un CRUD, digamos, ¿no? Necesitamos gestionar jerarquía de empleados, ¿no? Necesitamos gestionar el personal, que el personal va de tercero, porque primero son los niveles salariales y la jerarquía, porque cuando registras un personal le vas a tener que asignar un nivel y un puesto, digamos, ¿no? O sea, una jerarquía de empleados. Después seguiría lo que sería eh, funcionalidades de ingresos, digamos, ¿no? Que ya va ahí sueldo básico, bono y horas extras, digamos. Y tenés funcionalidades de egreso, digamos, ¿no? Al personal, que serían los descuentos AFP, impuestos, falta y otros, digamos, ¿no? Y después tendrías la funcionalidad planilla de sueldo, que es la sumatoria de todo eso y genera una planilla, digamos, ¿no? Genera una planilla, ¿no? De todo eso, de todo el personal, digamos, ¿no? Registrado con todos sus ingresos y todos sus egresos. Y genera una planilla de pago, digamos, ¿no? Veámoslos por ahí, esas son las funcionalidades, ustedes lo hacen como historia, está el video de historia que hemos hecho. Lo dice, elabora el muro o tablero de tarea de Scrum, Task Board, ¿no? Yo creo que mostrándole una imagen ustedes se dan cuenta, ¿no? Es un dibujo, en pocas palabras, lo que le está diciendo con las historias, digamos, ¿no? Dashboard, Scrum, ahí, aquí está. Las historias, ahí está, digamos, ¿no? O sea, todas comenzarían para hacer, digamos, ¿no? Para realizar. Entonces, las historias, como lo voy a abrir nuevamente el Word, tenemos el Word, las historias son estas acá, ¿no? Para hacer el Product Backlog, hacer las historias, ¿no? Ahí están las historias, el título, una descripción de qué es lo que hace, una estimación de hora, una prioridad. Yo ya le diste la prioridad de la más alta hacia la más baja. Si tiene dependencia, igual se van a dar cuenta que planilla de pago depende de las anteriores sobre ingreso y egreso, digamos, ¿no? Registrar personal o administrar personal necesita de nivel y de jerarquía, condiciones si es que la hay. Estas son fichas, y esta ficha es la extracción en Word que hice de esto acá, de esta ficha amarilla. Es la misma extracción, digamos. Es esta extracción de acá, ¿no?
esta extracción acá y la van a poner acá, digamos, ¿no? Como una ficha amarilla. Y luego de la historia, ustedes saben, simplemente lo que hacen es juntar los títulos y poner y hacer el product backlog, nada más, ¿no? El título, con su demás parte, ¿no? Y un código, digamos, que igual ya está en la historia el código, ¿no? Generalmente personas ocupan el mismo código, U07 historia, y yo lo puse ahora como está en product backlog 07, ¿no? Mismo. Entonces ahora, ustedes esto lo tendrían que hacer un task board, que sería prácticamente este dibujo, que ustedes lo harían, digamos, para hacer en progreso y finalizado, digamos, ¿no? Hay aquí otra manera de hacer, digamos, ¿no? Pueden ponerle el título, como pueden ver, o un código, digamos, ¿no? Como ya van a tener la lista de productos con código, así que aquí, para no estar escribiendo todo, ¿no? Van a tener que hacer el código nomás, ¿no? Le ponen el título y el código, digamos, para que se haga referencia. Y ustedes improvisan, pues, ¿no? O sea, uno le ponen para hacer, otro ya está en progreso, y otro ya finalizado, digamos, ¿no? Son esos tres estados que hay, ¿no? Como pueden ver acá, a ver si se aclara, dice, no es necesario que esté toda la ficha, sino que va a estar el título del código. En la vida real sí estaría la ficha, digamos, ¿no? O en caso estaría un código, pero al lado estaría toda la ficha, digamos, ¿no? Y bajo el código uno busca, digamos, ¿no? También, ¿no? Ya. Entonces eso es lo que tendrían que dibujar acá, digamos, ¿no? En este caso, en el inciso B deberían de dibujar esto y inventarse, digamos, ¿no? Esta funcionalidad está para hacer, esta está en progreso y esta ya han sido finalizadas, ¿no? Realizar las historias de usuario para procesar la boleta de pago, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando aquí me dice elaborar, por esto me doy cuenta nomás, digamos, ¿no? Elaborar el producto backlog quiere decir la lista, digamos, o sea, prácticamente le está diciendo que hagan esta lista nomás, que hagan esta lista. Y es lo que yo mencioné, digamos, ¿no? Es lo que yo mencioné. Pasa que en la aplicación real uno tiene que hacer primero las historias. Y las historias son gracias a entrevistas que se han hecho con el product owner, ¿no? O el cliente. Y una vez que tengas todas las historias, recién hacer tu product backlog, que sería la lista, digamos, ¿no? Pero al parecer en la pregunta, ¿no? En la pregunta, está diciendo solo que haga la lista en el inciso A, solo la lista. Y en el inciso C está diciendo que solo una historia vas a hacer. Yo hubiera puesto el requisito de la historia primero, luego la de la lista, la de Product Backlog, digamos, ¿no? La lista de productos, ¿no? Pero bueno, la pila de productos, mejor dicho, ¿no? La pila de productos. Este C lo hubiera puesto como A y el A como B y el B como C, ¿no? Pero bueno, aquí recién le está diciendo que hagan la historia de usuario, ustedes van a hacer la historia de usuario de boleta de pago, digamos, ¿no? Que prácticamente es la última que he mencionado, digamos, ¿no? Y prácticamente es hacer esto acá nomás, esto acá. Que si quieren bien a detalle, para no estar aquí así tratando de hacerlo lo más rápido por el tiempo, ¿no? En el video que se subió a YouTube está explicado, digamos, cómo se ha realizado esto de acá, digamos, ¿no? Qué se ha tomado de base, digamos, ¿no? Y demás, qué significa estas cosas de acá, digamos, ¿no? Las condiciones y la descripción, ¿no? Hemos hecho estas, no todas, ¿no? 5 creo que hemos hecho, 2 hemos ignorado, sí, 2 y 5 hemos hecho. Entonces está el tiempo para ver cómo se han hecho estas historias, digamos, ¿no? Estas historias acá. Ya, el boleta de pago, digamos, ¿no? Yo creo que se imaginan que es una boleta de pago, ¿no? Luego, como último inciso y el más complejo, dice diseñar el diagrama de secuencia utilizando fragmento combinado. Ahora, lo que aquí sí faltó, digamos, ¿no? Es que nos diga, digamos, ¿no? De qué funcionalidad, así como la historia de usuario que dice de boleta de boleta de pago, ¿no? De boleta de pago. Aquí no sé a cuál me estará haciendo referencia. No creo que me diga toda, pero si me dice que de todo voy a tardar 2 horas al menos en hacerlo lo más rápido posible de todas esas funcionalidades que hay ahí. Lo más rápido posible. Voy a tardar 2 horas en hacer eso de ahí. 2 horas. ¿Ya? Entonces, aquí yo creo que ella dijo, tal vez no lo escribió, usted le tienen que preguntar
Genera el inciso D, el diagrama de secuencia, ¿de qué funcionalidad, de qué funcionalidad vamos a realizar? ¿De cuál de todas las que ha mencionado, digamos, ¿no? Tal vez ya el día de cualquiera de ustedes cogen cualquiera, digamos, ¿no? Ya o sea, no como el inciso C que dice de boleta de pago, lo especifica cuál historia quiere que haga. Pero en este diseñar diagrama de secuencia, vamos a tener que preguntar de qué funcionalidad quiere que hagamos. Ahora veamos cómo se hace un diagrama de secuencia y un fragmento combinado. Los fragmentos son los if, los while, digamos, ¿no? Los else, digamos, ¿no? Veamos a ver. Ya. Tenemos a Tingo. Ya. Continuamos. Sí, ¿qué me ibas a preguntar, Robert? Sobre cómo se hace un diagrama de secuencia. Ah, ya. No, los fragmentos son los if, ¿no? Son bloques en realidad, digamos, ¿no? Fragmentos, le dicen, pero son bloques, digamos, ¿no? Son bloques. Ya. Esto se asume que debieron ver con la docente en Sistema de Información 1 y con el auxiliar en Sistema de Información 1, ¿no? Tuvo que haberle enseñado el auxiliar, ¿no? Si no, tienen que jocharlo, porque si uno no lo jochea el auxiliar, a veces el auxiliar no hace nada, pues, ¿no? Ya. Eh, Podemos comenzar en el diagrama de secuencia. El autor que yo uso, digamos, ¿no? O sea, bueno, es el que está basado. Generalmente tenemos un cuadro nomás, un cuadro. Es que hay otros diagramas que no puedo escribir esto, se me va hacia un lado. Manejan como el diagrama de, ¿cómo se llamaba esto? Se me fue el nombre. El diagrama de comunicación, ¿no? Que dice que la vista, digamos, ¿no? Tiene el controlador tiene esta flecha y la entidad tiene esto acá, digamos, ¿no? Hay algunos, digamos, ¿no? Algunos programas que tienen este tipo de diagrama similar, digamos, ¿no? ¿No? Ustedes saben que esto es entidad, que esto es controlador, digamos, ¿no? Y esta es una vista, digamos, ¿no? Por el que así se dibuja redondo con su flecha y todo. Otra persona aquí le dicen esto es vista, este es controlador y esto es entidad, digamos, ¿no? O sea, no es necesario. Generalmente el que yo uso y el que está en varias documentaciones es esta manera acá, ¿no? Y no es esta de aquí, ¿no? Esta seguro por comodidad, digamos, para no escribir vista, controlador, entidad, los dibujos, ¿no? Pero bueno, para lo que aún no conoce a detalle el diagrama de secuencia, digamos, ¿no? Como tal, digamos, trata de ver el flujo, digamos, ¿no? El flujo. Y aquí ustedes se imaginan cómo va a ser por ejemplo, se imaginan cómo va a ser un enlistar, va a ser un enlistar, digamos, un enlistar administrador, digamos, ¿no? Un enlistar administrador. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace enlistar administrador? A ver, el usuario escribe
una ruta. Escribe una ruta, ¿no? Escribe una ruta, ¿no? Él escribe en el navegador una ruta, o sea, obviamente que la primera vez sí para acceder, ¿no? Midominio.com, pero después ya a través de botones modifica la ruta, pues, ¿no? Porque él no va a memorizarse todas las rutas, digamos. Ya mediante botones lo que hace es que se comunica con la ruta, digamos, ¿no? Se comunica con la ruta. Y la ruta le devuelve una vista, ¿no? Le devuelve una vista, ¿no? Con lista de usuarios. Y para entregar esa lista de usuarios, digamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? El usuario viene directo al controlador, ¿no? Porque el controlador es el que se comunica con la ruta, de esta manera. Y dice, por ejemplo, user slash index, digamos, ¿no? Así lo programamos, ¿no? Index, ¿no? Hacer esa ruta. http midominio.com user y el controlador lo que hace, ¿no? El controlador lo que hace es consultar a la entidad. Ustedes tienen un modelo, digamos, ¿no? O entidad, que seguro es all user, digamos, ¿no? Le huele todos los usuarios, ¿no? All user. Y él le retorna una lista de usuarios, ¿no? Una list user, digamos, ¿no? Ese tipo de datos le retorna. Entonces usted como controlador, una vez que reciben esa lista de datos, lo que hacen es visualizar a la vista, digamos, ¿no? Entonces lo visualizan a la vista, ¿no? Y aquí ponen la ruta de la vista, digamos, ¿no? La ruta de la vista, ¿no? Visualizan, tal vez está en atrás, digamos, ¿no? User slash index, digamos, ¿no? Y listo, ¿no? Lo visualizan la vista, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro que muchas personas ocupan más métodos, más clases. Si usted para listar usuarios tuvieran que tener unas 5 clases, digamos, ¿no? Entonces tienen que tener las 5 clases acá, porque es el flujo de cómo se van llamando, digamos, ¿no? Es el flujo de cómo se van llamando las clases, ¿no? Ya, a ver, veamos. Entonces ustedes tienen que ver el flujo y dónde retorna, digamos, ¿no? Quizás lo que sí fallemos es que nos vamos a olvidar de cómo son los dibujos. Esto hace a una clase, digamos, ¿no? A una clase, a un archivo de código, digamos, ¿no? Estos cuadros. Es el ciclo de vida de una clase, el ciclo de vida de una clase, ¿no? Entonces, nosotros tenemos métodos, por ejemplo, asíncronos. Los asíncronos son los que no retornan nada, digamos, ¿no? O sea, no digo que, no digo que no me devuelve nada como un procedimiento, sino lo que pasa es que no finalizan, digamos, ¿no? O sea, no me interesa que finaliza para que yo pueda continuar, digamos, ¿no? Hay procesos que paran al padre y procesos que no paran al padre, SO1, ¿no es? Entonces, los asíncronos son eso, digamos, ¿no? Son los que no paran al padre. El padre va a seguir haciendo sus actividades mientras el hijo comienza a hacer sus cálculos, digamos, ¿no? Entonces, para tener eso de ahí, ¿no? Para tener eso de ahí, se utiliza esta flecha acá, la segmentada, para hacer métodos asíncronos. Ahí, esto representa métodos asíncronos, una flecha, segmentada. Ahora, método síncrono es lo contrario, obviamente, ¿no? Es lo que sí devuelven algo, aunque sea nulo como procedimiento o ya sea algo, digamos, ¿no? O sea, la cosa es que el hijo, mientras no termine, el padre no avanza, digamos, ¿no? Los métodos síncronos. Y los métodos síncronos se dibujan con esto acá, con un triángulo, ¿no? Como pueden ver acá, al user, digamos, ¿no? Un triángulo y retorna algo. Y obviamente está casado con esta flecha acá que parecía a la asíncrona, pero es al revés,
se retorna algo. Y basta con decir tal vez return, digamos, ¿no? Return o devuelve lista de usuario, digamos, ¿no? Basta con especificar, ya se dice que. Sin embargo, acá se llama un método, digamos, ¿no? View, digamos, ¿no? Un método view. ¿No? Un método view, ¿no? A una función, a un método, ¿no? A cambio aquí se le pone un return para ¿no? Para especificar que esta flecha que se parece al otro es de return y el otro es de un método que es asíncrono, digamos, ¿no? Asíncrono. Ya, ¿qué más de esto hay? Solo serían estas flechas las más importantes, por decirlo así. Por ejemplo, esto es un mostrar view, digamos, ¿no? Una vista. Y esto es un asíncrono, digamos, ¿no? El controlador llama a una función view asíncrono, o sea, muestra la vista y la vista ya corre por sí sola, digamos, no necesita del controlador. El controlador no necesita, ¿no? Ya no necesita eso de ahí. Ya el controlador llama a un método llamado view en Laravel y le manda una ruta diciéndole, mostrame esta vista, este archivo, y esa vista ya corre. Y ese generalmente es el que se lo muestra al usuario, digamos, ¿no? Comienza, como tiene parte visual, eso se lo muestra al usuario, mientras el controlador sigue corriendo en segundo plano, ¿no? Pero bueno, uno no programa más código y muere ahí nomás el controlador, pero no es porque sea síncrono, sino que es asíncrono la vista, ¿no? Ya. Después de esto, hay dos tipos de enlazar un ciclo con otro ciclo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran la clase, digamos, ¿no? La clase A, ¿no? La clase A y tienen la clase B, ¿no? La clase B. Y en la clase A ustedes crean, digamos, private, digamos, ¿no? Private B de B minúscula, ¿no? Lo llamo así, B minúscula. Ya tengo aquí mis métodos, digamos, ¿no? Y ahí este es libre, digamos, ¿no? Este es libre, tiene su atributo y su método, ¿no? Es libre. Entonces, ¿cómo yo haría el diagrama secuencia de estas dos clases, digamos, ¿no? Uno tuviera a A, perdón, ¿cómo lo escribo aquí? Uno tuviera a A, ¿no? Y otro tuviera a B, ¿no? Un ciclo. ¿Cómo se comunica? Cuando haga, digamos, por ejemplo, b.print, digamos, ¿no? Va a ser el código b.print. Entonces, A llama esto, ¿no? A punto print, digamos, ¿no? Print, ¿no? Así, print. Ya, print. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una clase A, ¿no? Y aquí una clase B. Y dentro de la clase A tengo un método público, digamos, ¿no? Public, void, imprimir, ¿no? Imp. Y aquí recién yo creo B de tipo B, ¿no? Así, ¿no? Y luego digo B.print, digamos, ¿no? Print. Ya, punto y coma. Y ahí. O sea, la clase, pero el método, ¿no? El método IMP de la clase A tiene una instancia de B, digamos, ¿no? Y B ya es un código, digamos, ¿no? O sea, digamos, ¿no? ¿Cómo hago el diagrama secuencia de esto? Es diferente. El diagrama secuencia de esto, ¿no? Agarra y va a hacer lo siguiente. Aquí obviamente va a tener un new B, ¿no? Así, un new B, ¿no? Ahí. Va a haber el paquetito de A y va a haber el paquetito de B. Y lo que va a hacer es que A va a crear una instancia, digamos, ¿no? Va a crear una instancia llamada new B, ¿no? Y esto obviamente le va a devolver null, porque, bueno, así nomás, ida y vuelta, ¿no? Y después ya ustedes marcan y hacen, digamos, ¿no? Hacen lo que sería print, digamos, ¿no? El método print, que ustedes llaman DB, ¿no? De esa manera, método print.
Y obviamente te devuelve nulo vacío, digamos, ¿no? Retorno, es para terminar el ciclo. Imprime y se acaba, digamos, ¿no? Pero nótese, es la diferencia que su primer línea A apunta a la cabeza de B, digamos, ¿no? No como acá, digamos, ¿no? De vida en vida, digamos, ¿no? Ese es uno. Ahora, sobre los fragmentos, digamos, compuestos, hace referencia a que a veces ustedes en su código tienen if, pues, ¿no? Un if, digamos, ¿no? Como también tiene un else, digamos, ¿no? Como también tienen un while, digamos, ¿no? Ustedes ponen, por ejemplo, digamos, ponen lo siguiente, digamos, ¿no? En la clase A, digamos, ¿no? Ustedes tienen un for, digamos, ¿no? For i igual a 0, mientras i sea menor o igual a 10, digamos, i más más. Y ahí hacen b.print, digamos, ¿no? b.print, de esa manera. Entonces ustedes tienen que especificar 10 veces hacer el print, digamos, ¿no? 10 veces. Pero aquí yo solo le hago una vez, digamos, ¿no? Una vez, digamos, ¿no? Una vez. Entonces hago un fragmento, digamos, ¿no? Un fragmento dentro de eso. Y aquí le pongo un for i igual a 0, mientras que i sea menor o igual a 10, ¿no? Y dentro de eso significa, dentro de ese fragmento significa que hace lo que dice ahí, digamos, ¿no? Dice un for igual i igual a 0, mientras i sea menor o igual a 10. Entonces hace 11 veces se llama b, digamos, ¿no? Está, digamos, ¿no? Hace. Lo otro es lo if, digamos, bajo una condición, si el número es par, llama print, y si no, llama prom, digamos, ¿no? Diferente if else, digamos. Lo mismo con el while, digamos, ¿no? Con el while. Entonces, toda esta cosa, estos fragmentos lo pone en el pero lastimosamente no todos los seguros su flujo van a tener un fragmento, pues, ¿no? O sea, no todos los métodos tal vez tengan un bucle, digamos, ¿no? Por ejemplo, el index usuario no tiene un bucle, ¿no? Pero tal vez sí puede ser que tenga una condición. Si es que no tiene el acceso, si tiene el acceso, consultar. Si no tiene acceso, mostrar un error, digamos, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, lo que le está sugiriendo en el inciso es que ustedes hagan una secuencia y supongo que una de las funcionalidades en la cual sí se pueda, digamos, ¿no? Sí se pueda realizar un bucle o un if. Y en lo cual yo creo que se puede realizar un bucle es en la planilla de sueldo, digamos, ¿no? Como es la boleta de pago de todos, entonces ese es como que la planilla de sueldo consulta a todos todo su personal, hace un for por todo su personal y comienza a generar la planilla o la boleta de pago de cada personal, ¿no? Va generando la boleta de pago, de acuerdo. O sea, un for each, digamos, ¿no? Consultaste todo el personal, como consultaste todo el personal, ahora vas a recorrer personal por personal para generar la boleta de pago de cada personal, digamos, ¿no? Cosas así. Bueno, y ese sería, digamos, ¿no? Conocimiento del diagrama de secuencia, digamos. Que no se aferre a que va a ser secuencia porque puede ser que sea de otro tipo, digamos, ¿no? De otro tipo, puede ser el de clase, digamos, ¿no? El de clase. Como ustedes casi no están orientados a esto de acá, ¿no? Puede ser que sea otro diagrama. O también puede ser que sea el de secuencia. Lo que sí va a cambiar, de seguro que va a cambiar, es el caso de estudio. El caso de estudio va a cambiar. Eso sí no se va a repetir. Va a ser otro caso de estudio. Ya, ¿alguna duda que tuvieran antes de terminar? Tengo que otra ayudantía. A las 9 tengo que comenzar esa. ¿Ninguna? Bien, termine la otra ayudantía que va a ser breve, la subo el video para que lo puedan ver, ¿no? Y en lo que les pueda ayudar, le voy a ayudar el día de mañana.
¿Ya? Solo que todo secret, solo para los que están presentes. Nos vemos, chao. Cualquier cosita, estoy atento al grupo.